Ok, ahí estamos grabando. Entonces, súper. El chat. Ok. Ya, entonces, hola a todos, bienvenidos al, este sería ya la cuarta clase, si no me equivoco. A ver, teníamos, bueno, cuarta o tercera clase, no sé, cuarta clase. Sobre amplificadores, bueno, sobre todo de la clase anterior que quedó pendiente, vamos a hacer un pequeño repaso. De lo que alcanzamos a ver en la clase anterior fue hablar sobre, bueno, la función básica de un amplificador, en este caso de voltaje. Eh, es una función lineal, es simplemente tomar una señal de voltaje ya y multiplicarla por un escalar. Y con eso tenemos un voltaje de salida. ¿Ya? Y una de las características más importantes de los amplificadores va a ser la linealidad, o sea, de que este factor ojalá se mantenga siempre como un escalar y que no dependa ni del tiempo, no cambie con el tiempo, que tampoco cambie con el valor de voltaje, ¿ya? O sea, en el fondo que sea todo esto una función lineal. Ok, entonces, algunas tareas, como dicen los amplificadores de voltaje, es no generar una carga al transductor que está generando la señal. Normalmente los transductores entonces no tienen capacidad de entregar mucha corriente, por eso se pone un primer amplificador, ¿ya? Que va a tomar esta señal del transductor que genera la señal y la va a amplificar, pero el principal objetivo y lo que vamos a ver también hoy día en la clase es que la impedancia o la resistencia de entrada del amplificador sea alta para que el transductor no tenga que entregar mucha corriente. ¿Ya? Otro entonces objetivo es limitar el ancho de banda. ¿Ya? O sea, en el fondo, si vamos a amplificar, ojalá amplifiquemos solamente el ancho de banda que nos interesa y no amplificar todo el rango, ¿ya? Porque si amplificamos rangos que no interesan, en el fondo estamos solamente amplificando ruido, ¿ya? En ese rango que no interesa, ¿ya? Y amplificar señales para la siguiente etapa, ¿ya? Entonces, adaptar la señal, dejarla ya con más capacidad de entregar corriente, por ejemplo, para pasárselo a la segunda etapa, y la segunda etapa puede quizás amplificar más, aplicar mayor ganancia, etc. ¿Ya? A diferencia de los amplificadores de potencia, ya se concentra, como dice el nombre, en entregar potencia, ya más que generar una impedancia alta para el transductor. En este caso es todo lo contrario, genera una impedancia baja a la salida para aplicarle entonces o entregarle la mayor cantidad de energía a una posible carga, como un parlante o cualquier cosa que necesite potencia, ¿ya? Así que el amplificador de voltaje en general se pueden encontrar en las entradas de los sistemas de amplificación, tienen en general una alta impedancia de entrada, mientras que los amplificadores de potencia ya tienen una baja impedancia de salida. Ok. De la simbología vimos que en general un amplificador se grafica ya esquemáticamente como un triangulito, y podemos hablar de amplificadores que tengan dos entradas, ¿ya? Y dos salidas. Aquí en realidad no es que tengan dos entradas, sino que el voltaje que va a amplificar es el que se mide entre estos dos terminales, ¿ya? Es una sola entrada, pero que utiliza dos terminales. Y la salida también es un voltaje que se genera entre estos dos terminales, ¿ya? Pero lo general es que hay una referencia en común entre la entrada y la salida, por lo tanto aquí hay un cable que conecta los dos, ¿ya? Por lo tanto, la señal de entrada va a ser aplicada con respecto a esta referencia común, ¿ya? En el terminal de entrada, y vamos a tener entonces el voltaje de salida acá. Ok, ¿qué más vimos? Vimos entonces, bueno, si graficamos la función de transferencia de un amplificador, vemos que es una recta, en el caso ideal, ¿ya? Que cruza por cero, ¿ya? Así que cuando tenemos un voltaje de entrada, a ver, de entrada cero, aquí se debería indefinir, no, porque esta es la ganancia, perdón. Cuando tenemos un voltaje de entrada cero, si vemos el gráfico, ¿ya? Entonces tenemos un voltaje de salida cero, ¿ya? En ese punto. Ahora si tenemos un voltaje de entrada, no sé, 10, entonces vamos a tener voltaje de salida, ¿ya? Que va a ser la ganancia del amplificador A sub B, ¿ya? Multiplicado por el voltaje de entrada. Si la ganancia es 2, por ejemplo, y el voltaje de entrada es 10, entonces vamos a tener 20 a la salida. Eso es básicamente lo que nos muestra este gráfico, ¿ya? Y acá, como vemos en este ejemplo en particular, el amplificador tiene otros terminales conectados a una fuente de poder que se llama VCC, ¿ya? Este es el voltaje CC. ¿De dónde viene CC? De colector, ¿ya? Es el voltaje que alimenta los colectores de los transistores que tiene adentro el amplificador, suponiendo que está basado en transistores, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y aquí el voltaje
negativo, por así decirlo, está conectado a tierra, ¿ya? Así que vamos a ver más adelante que debido a que está conectado las referencias a un voltaje positivo y cero, los voltajes de entrada y de salida solamente se pueden mover en ese rango, entre 0 y VCC, ¿ya? Así que este gráfico, para ser más preciso o más correcto, digamos, debería considerar solamente los semiciclos positivos, ¿ya? De 0 en adelante en BI y de 0 hacia arriba en BU, ¿ya? Todo lo que es negativo en realidad no funcionaría por el caso real, digamos, de que estamos con una fuente de tensión positiva, ¿no? ¿Ya? Ya, pero este gráfico hacía un poco mención o alusión al caso ideal, ya, donde en realidad las fuentes de tensión no se consideran. Ok, entonces, seguimos. Vimos las ganancias, ¿ya? Ganancia de potencia es la relación entre, entonces, entre la potencia que entrega el amplificador a la carga, ¿ya? PL, o es la potencia de la resistencia RL, respecto a la potencia que recibe el amplificador, ¿ya? En este caso es la potencia que recibe, es la del producto del voltaje que recibe por la corriente que recibe, ¿ya? Y recordemos que en los amplificadores de voltaje la idea es que la impedancia de entrada sea alta, ¿ya? Por lo tanto, si la impedancia si la resistencia de entrada aquí es alta, en general este I va a ser chiquitito. Y como el I es chiquitito, la potencia de entrada, el PI va a ser también chiquitito, ¿ya? Así que es común que la ganancia de potencia, ya la relación entre la potencia que sale acá y la potencia que entra, sea relativamente grande, ¿ya? También teníamos otras definiciones como la ganancia de potencia, la ganancia de corriente, ¿ya? A sub I, que es la relación entre la corriente que sale con la corriente que entra, nada más que eso, ¿ya? Entonces, vemos que aquí todavía no consideramos ni las corrientes que entran por la fuente, ni las potencias de la fuente, eso no interesa en realidad. Aquí lo que interesa es solamente la salida y la entrada, ¿ya? Ok. Y finalmente la ganancia de potencia ya es igual a la ganancia de voltaje por la ganancia de corriente, ¿ya? Ok. Entonces vimos un poco de los decibeles, ¿ya? Vimos que en ganancia de voltaje, ganancia de corriente, la fórmula para pasar de veces a decibeles era 20 por el logaritmo de las veces, ¿ya? Y la ganancia en potencia es 10 por el logaritmo de las veces, en este caso de la ganancia de potencia, ¿ya? Y vimos entonces que había una razón por qué la potencia, el factor es 10 y en la ganancia de corriente o de voltaje la ganancia es 20, ¿ya? Es porque cuando uno habla en un sistema de que el sistema entrega una cierta ganancia, tiene que haber una consistencia entre la ganancia de potencia y la de voltaje, ¿ya? Y aquí vemos entonces un sistema donde lo que se compara no es la relación entre la salida y la entrada, sino que lo que se compara es el cambio que hay sobre una resistencia una vez que aumenta el voltaje que se aplica sobre esta resistencia. Entonces tenemos un voltaje inicial de 1 volt y un voltaje final de 2 volts y queremos preguntarnos, bueno, ¿cuánto aumentó el voltaje? ¿Cuál es esa relación entre 1 y 2? Y la relación entre 1 y 2, o 2 a 1, son 6 decibeles, ¿ya? Y luego, como aumentó el voltaje, como consecuencia aumenta la potencia. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuánto aumentó la potencia debido al aumento de voltaje? Y vemos que la potencia pasó de 10 miliwatts a 40 miliwatts en este ejemplo, ¿ya? Y finalmente nos preguntamos, bueno, ¿y ese aumento de potencia cuánto equivale en decibeles? Y ahora aplicando la fórmula de 10, ¿ya? Nos da también 6 decibeles, ¿ya? Así que en realidad, cuando hablamos que un sistema, hubo un aumento, un incremento en decibeles de 6 decibeles, qué sé yo, ¿ya? Y están aplicados, bueno, este cambio de voltaje sobre la misma resistencia, entonces no es necesario decir si estamos hablando de decibeles de voltaje o decibeles de potencia, ¿ya? Porque son los mismos decibeles, ¿ya? 6 decibeles en general hace el hecho de que el factor de potencia sea 10 y no 20, hace ese cambio, ¿ya? Así que hablamos de que la señal aumentó en 6 decibeles y punto, ¿ya? Ok. ¿Qué más? Después hablamos de la alimentación con fuentes de tensión. Aquí voy a borrar un poquito. Ah, ya que borraba ahora las rayitas. Bueno, hablamos sobre la eficiencia, ¿no es cierto? Y ahora sí consideramos la potencia que entregan las fuentes, ¿ya? Entonces, en el fondo, la eficiencia
básicamente compara cuánto es la potencia que se le entrega a la carga versus la potencia que recibe, que entregan las fuentes, ¿ya? Y la diferencia entre estas dos potencias es lo que se queda del amplificador, que se pierde en calor. Y naturalmente queremos que ojalá toda la potencia de las fuentes se vayan a la carga, ¿ya? Pero muchas veces no es así, ¿ya? O sea, el amplificador cobra su interés, cobra su impuesto, si quieren, ¿ya? Cobra su peaje, así que siempre va a haber disipación de potencia en los elementos. En este caso, por el costo de controlar el flujo de energía, eso, bueno, va a tener en los transistores una disipación. Pues vimos un ejemplo, bueno, eso lo analizamos en detalle en la última clase, ¿ya? Y vimos en el resultado del ejemplo que la eficiencia era un 20%, ¿ya? Que gran parte de la potencia se perdía en el amplificador. Ok, ya, entonces hasta ahí llegamos en la clase anterior. Ahora veamos el otro aspecto de los amplificadores, ya aspectos no ideales, ¿ya? Y otro de ellos, que lo mencioné anteriormente, es la saturación. Entonces la saturación significa de que yo no le puedo aplicar un voltaje infinitamente grande al amplificador y esperar que lo amplifique de forma lineal, o tampoco puedo esperar que el voltaje de salida sea arbitrariamente grande, ¿ya? Va a estar limitado naturalmente, ¿por qué? Por las fuentes de alimentación que está uno conectando ese amplificador, ¿ya? En general, porque los amplificadores son elementos que no generan energía, o sea, solamente toman la energía de las fuentes de tensión y se las entregan a la carga, ¿ya? Entonces, no puede, en principio, un amplificador generar más voltaje del que recibe de la fuente de tensión, ¿ya? Se puede hacer una combinación, ¿ya? Cuando uno hace un sistema electrónico, de repente tiene, por ejemplo, no sé, algún circuito alimentado con baterías, imagínense dos pilas AA, entonces generamos 3 volts, pero necesitamos de esos 3 volts generar, no sé, alimentar los amplificadores con 12 volts. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay otros elementos que se llaman las fuentes DC-DC, ¿ya? Que toman un voltaje DC y generan otro voltaje DC que muchas veces es mayor, o sea, que a veces es mayor que el voltaje de entrada, ¿ya? Y eso se puede hacer porque ya hay otros elementos dentro de este conversor DC-DC, por ejemplo, bobinas, ¿ya? Y a través de técnicas de switching, o sea, en el fondo hacer que una corriente fluya por una bobina, dejar pasar y cortar la corriente de forma permutada, genera entonces en la bobina estos pics de voltaje que después se pueden cargar en un condensador y ese condensador ahora va a estar con un voltaje mayor que el voltaje de entrada, ¿ya? Estos módulos existen comercialmente y sería una forma entonces de un voltaje pequeñito generar un voltaje mayor y luego este voltaje mayor podríamos entregárselo a un amplificador. ¿Ya? Pero eso no es lo mismo que estamos viendo acá. Aquí estamos hablando solamente del amplificador, así que en principio un amplificador no puede entregar un voltaje que sea mayor que el de las fuentes de tensión. Entonces aquí tenemos el diagrama que habíamos visto anteriormente del voltaje de entrada y el voltaje de salida como consecuencia. Así que si nosotros pensamos, aquí vamos a pensar, aparece el tiempo, ¿ya? O sea, si yo genero aquí un voltaje de entrada, ¿ya? Con una forma sinusoidal, entonces ese voltaje a través de esta pendiente, ¿ya? Que es la ganancia del amplificador, se va a generar entonces un voltaje de salida, que va a tener, ojalá, amplitud mayor que el de entrada, pues ese es el objetivo del amplificador, ¿ya? Entonces, el mínimo y el máximo voltaje que puede entregar un amplificador ya está determinado por las fuentes de tensión L, ¿ya? Positivas y negativas. Ahora lo vamos a graficar. De esta forma, aquí no aparece L todavía, viene el gráfico siguiente. De esta forma podemos determinar entonces que el voltaje de entrada va a ser también una función de L, que es los voltajes máximos y mínimos de salida, dividido por la ganancia, ¿ya? Ahí está. Entonces, ahora sobreponemos, ¿ya? Al gráfico anterior el límite de voltaje de salida, que va a ser el caso positivo, L más, y el caso negativo, L menos, ¿ya? Aquí entonces la función que era lineal va a tener una no linealidad, que significa que cualquier señal que supere entonces este cierto umbral de entrada, ahora la salida va a estar siempre, que entrega va a ser siempre L más, ¿ya? Sobre este punto de operación, entonces el voltaje de salida siempre va a ser L más. Y bajo este voltaje de operación, el voltaje siempre va a ser L menos, ¿ya?
A eso se le llama un recorte, ya la señal entonces está recortada. Aquí vemos un ejemplo, entonces, bueno, está la misma señal, como todavía está en el rango, ya, donde todavía la señal de entrada no satura, ya, entonces el voltaje de salida sigue siendo lineal, o sea, sigue siendo una multiplicación o un escalado del escalamiento, digamos, de la señal de entrada. Pero cuando ahora PI supera el umbral, ya, de linealidad, entonces ahora tenemos el recorte, como vemos a continuación. O sea, ahora aumentamos la señal de entrada, ya, mucho más amplia, donde superamos el umbral entonces establecido, y por lo tanto el voltaje de salida es más amplio, pero ahora vemos que la parte que debería haber continuado en realidad se recorta, ¿ya? O sea, aquí el semiciclo, en vez de haber sido, no sé, proporcional al factor de amplificación A sub B, entonces se satura en este voltaje L menos en el caso negativo, o se satura en el voltaje L más en el caso positivo, ¿ya? Entonces, como las crestas de las sinusoides quedan fuera, eso se le llama el recorte, ¿ya? Es como que haber pasado una tijera y haber recortado la señal. Así que esto ya no es una señal sinusoidal naturalmente. De hecho, por el hecho de haber sido una señal recortada, aquí vemos que la señal es media cuadrada. Y todas las señales cuadradas, vimos en capítulos anteriores, que por descomposición de Fourier en realidad tienen infinita cantidad de armónicos, ¿ya? Así que, ¿qué sucede en la realidad cuando nosotros tenemos un amplificador de audio, por ejemplo, y le damos mucho volumen o mucha ganancia? En algún momento el amplificador empieza a recortar la señal y ahora empezamos a escuchar distorsión, empezamos a escuchar tonos, ¿ya? Que en realidad no están en la señal de la fuente, en la señal de origen, ¿ya? Y que son naturalmente tonos molestos, ¿ya? Es porque estamos entonces pidiéndole o ingresando una señal más amplia a la entrada del amplificador de lo que puede generar a la salida, ¿ya? Así que si la señal de salida, de nuevo el voltaje de salida es L más y L menos, entonces los límites para el voltaje de entrada van a ser L menos dividido por la ganancia o L más dividido por la ganancia, ¿ya? Eso es más o menos la explicación. Así que eso naturalmente lo queremos evitar. Siempre tenemos que considerar en qué rango el sistema está en su, o sea, el amplificador está en el sector lineal, ¿ya? ¿Cuál es el rango lineal del amplificador, quiero decir? Y ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, vamos a ver a continuación. Un amplificador entonces real puede presentar no linealidades como el que vimos anteriormente, ¿ya? De distintas magnitudes dependiendo de lo sofisticado del diseño, ¿ya? Entonces podemos tener un amplificador que es súper sofisticado, que por dentro tiene muchos transistores y están todos bien configurados, ¿ya? Entonces podría ser que la no linealidad de ese amplificador, como el caso de los amplificadores operacionales, ¿ya? Sea de alguna forma más adecuada ya para su uso, o sea, de alguna forma esa no linealidad no le genera ningún quebradero de cabeza al diseñador, ¿ya? Como vamos a ver más adelante en el capítulo de amplificadores operacionales. ¿Ya? Si el amplificador es menos sofisticado, por ejemplo, amplificadores basados en un solo transistor, ¿ya? Entonces ahí la no linealidad probablemente va a requerir más cálculos y va a requerir eh, más quebraderos de cabeza para el diseñador, ¿ya? Entonces, naturalmente, los amplificadores son más sofisticados de alguna forma para hacer más fácil el trabajo de los diseñadores, por un lado, y también para tener, bueno, un rango quizás más amplio de rango lineal, ¿ya? O poder sacarle mejor provecho al amplificador, mejor dicho, ¿ya? Eso lo vamos a explicar más en detalle más adelante. Bueno, aquí tenemos uno de estos tales amplificadores quizás no muy sofisticados, donde vemos que tenemos un rango no lineal, ¿ya? O sea, tenemos una saturación, al igual que en el caso anterior, ¿ya? Pero por dentro entonces tenemos un rango lineal, ¿ya? Entonces tenemos un rango donde hay una pendiente, una función, ¿ya? De una pendiente relativamente constante, ¿ya? Donde uno podría ingresar una señal de entrada y obtener una señal de salida, ¿ya? Amplificado de forma lineal, ¿ya? Entonces vemos que eso va a depender de dónde nosotros nos posicionemos con nuestra señal de entrada, ¿ya? Aquí dice entonces. Sin embargo, el rango lineal o el rango útil puede estar restringido para el voltaje de entrada. O sea, por ejemplo, si nosotros nos posicionamos aquí en esta, por así decir, rodilla, ¿ya? Si le ponemos nombre aquí a la curva, la parte inferior, vamos a ver que aquí no, esta función o la característica de esta función aquí no es lineal, ¿ya? Va a depender entonces la pendiente del punto de operación, ¿ya?
Por lo tanto, aquí si nosotros ingresamos una señal de entrada, vamos a tener una señal de salida que va a estar distorsionada necesariamente. En el punto Q, donde aparece en la figura, entonces, la función es relativamente lineal, por lo tanto, la función de salida va a ser una representación escalar de la función de entrada, o de la señal de entrada, ¿ya? Y luego, si nos posicionamos mucho más arriba, entonces de nuevo vamos a tener distorsión, ¿ya? Y lo mismo va a suceder entonces si la señal de entrada es muy amplia, ¿ya? Si la señal de entrada es muy amplia, entonces está bien, la parte central va a agarrar la función, o el sector lineal de la función de transferencia, pero los extremos ya no, ¿ya? Por lo tanto, igual vamos a tener distorsión. Por lo tanto, vamos a ver entonces que nuestra función de entrada, BI, aquí aparece B minúscula o B cursiva, con un subíndice I mayúscula, ¿ya? Lo mismo con BO. Y esto va a ser esta función BI, ya que estamos ingresando acá, va a estar compuesta por dos partes. Una parte constante, ¿ya? Un voltaje constante BI mayúscula, B mayúscula y subíndice I mayúscula, ¿ya? Que es el punto de operación BI donde nosotros estamos como centrando la función de entrada BI minúscula, ¿ya? Y la función BI minúscula, que es la señal que queremos amplificar, ¿ya? Así que en otras palabras, antes teníamos el amplificador, el caso ideal, centrado en el origen, ¿ya? Pero eso casi nunca es el caso. El caso es más similar a lo que estamos viendo ahora, donde el punto de operación útil del amplificador está en algún lugar en el centro del rango de voltajes de entrada o el voltaje de salida, ¿ya? Y en un pequeño rango el amplificador es lineal o es útil, ¿ya? Pero si ese rango se amplía mucho, entonces ya deja de ser lineal. Así que, como tenemos un voltaje constante, ¿ya? Un offset que se le llama también, un desplazamiento, ¿ya? Al voltaje de entrada, también vamos a tener ese mismo desplazamiento en el voltaje de salida, un voltaje constante, VO, ¿ya? Como aparece aquí en la ecuación, ¿ya? Un voltaje constante de salida, más el voltaje alterno, ¿ya? De salida, que es finalmente el producto que a nosotros nos interesa, ¿ya? Recordemos que en amplificadores su función es la información que acarrean las señales eléctricas, ¿ya? Por lo tanto, amplificar un puro punto constante o fijo, sin una señal alterna, no tiene sentido, porque un voltaje constante no entrega ninguna información, ¿ya? Siempre se tratan de señales fluctuantes, ¿ya? Y estas señales fluctuantes, bueno, van a fluctuar en distintas frecuencias dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, en aplicaciones de instrumentación podríamos querer medir temperaturas que fluctúan en rango de horas, ¿ya? Pero sí nos interesa medir, no sé, temperaturas máximas, mínimas, etcétera, ¿ya? Las frecuencias son muy bajas, ¿ya? Porque el proceso que se está monitoreando es lento. Y podríamos tener otras aplicaciones como audio, donde las fluctuaciones son del orden de, ustedes saben, cientos o miles de hertz, ¿ya? Debido a que representan las vibraciones acústicas, ¿no es cierto? Así que, en el fondo, los amplificadores siempre van a trabajar con señales fluctuantes. Entonces, bueno, volviendo aquí a esta ecuación, tenemos una parte constante, ¿ya? O un voltaje constante, más un voltaje alterno, que es el que finalmente acarrea la información, y a la salida tenemos también un voltaje constante o continuo, ¿ya? Más un voltaje alterno, que es el que acarrea la información. Entonces, este voltaje continuo es necesario para posicionarse en el punto de operación del amplificador, donde la función de transferencia es lineal. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Parece que no. Ok. Entonces, la relación de ganancia que nos interesa finalmente de nuestra señal alterna, ya no la vamos a poder determinar como la pendiente de la recta que habíamos visto en el caso ideal, sino que tenemos que sacar o calcular la derivada, ya, en el punto de operación de la señal, de la relación entre la señal de salida y la señal de entrada, ¿ya? Así que la derivada de BO sobre BI, ¿ya? BO aquí minúscula, BI minúscula, a ver, perdón, esto es, no, la función BI y la función BO son las que están acá, ¿ya? Si calculamos entonces la derivada, naturalmente las partes constantes desaparecen, ¿ya? Y solamente nos vamos a quedar con la parte alterna, ¿ya? Y la relación entonces entre la señal de salida y la señal de entrada en el punto de operación es finalmente la ganancia de voltaje del amplificador, que es lo que nos interesa, ¿ya? Ok. Entonces, un ejemplo,
Aquí hay un amplificador de transistores que tiene una curva característica como se ve acá, ¿ya? Es VO es igual a 10 menos 10 elevado a menos 11. Todo esto es el factor que multiplica a E elevado a 40 por BI, ¿ya? Entonces una función, bueno, exponencial, dice que amplifica un voltaje de entrada que es mayor a 0, ¿ya? Y que obtiene un voltaje de salida que es mayor a 0.3 volts, ¿ya? Entonces el voltaje de entrada es positivo, el voltaje de salida también es positivo, ¿ya? Solo que el voltaje de salida es positivo, pero a partir de 0,3 volts, ¿ya? Nos pregunta entonces encuentre los límites L menos y L más y los valores correspondientes de BI, ¿ya? O sea, la pregunta es, para esta función de transferencia, ¿cuáles son los voltajes máximos y mínimos que vamos a encontrar a la salida? Recordemos que L más y L menos son los voltajes máximos y mínimos de la salida, ¿ya? También hay el valor de voltaje de polarización de C, PI, ya ese punto de operación donde el punto Q, ya, tanto el voltaje de entrada como el que resulte con un voltaje de salida de 5 volts, ya. O sea, encuentre el voltaje de polarización de entrada para que tengamos un voltaje de polarización de salida de 5 volts, ya. Este voltaje constante de salida son 5 volts. Y la ganancia de voltaje en ese punto, ya. Entonces, varias cositas, vamos por partes. Lo primero es determinar, bueno, los límites. Entonces nos dicen si el voltaje de salida parte de 0.3 volts, bueno, evaluemos esta función con VO igual a 0.3 y observemos cuánto es VI en ese punto, ¿ya? Así que si reemplazamos VO igual a 0.3 volts, nos entrega que VI nos va a dar 0.69 volts, ¿ya? Así que ya tenemos el primer límite. No sabemos si es un límite, aquí dice límite positivo, en realidad a priori no sabemos si es positivo o negativo, ¿ya? Porque depende cómo es la función, ¿ya? Pero ahora evaluamos con el otro punto. El otro punto que nos dieron es que el voltaje de entrada parte en cero, ¿ya? Así que aquí basta con que BI lo reemplacemos por cero y vemos cuánto es toda esta ecuación. Y vemos que E elevado a, bueno, cualquier cosa elevado a cero, ustedes saben que es 1, ¿ya? Así que tenemos 10 elevado a menos 11. 10 elevado a menos 11 es un factor muy, muy pequeñito, ¿ya? Multiplicado por 1. Y eso se lo restamos a 10, ¿ya? Así que es 10 menos un valor muy pequeñito, eso va prácticamente 10 volts, ¿ya? 10 volts. Así que ahora podemos ver, ¿ya? Los voltajes entonces voltaje de entrada máximo va a ser 0.69 volts y voltaje de entrada mínimo va a ser 0 volts, ¿ya? Voltaje de salida máximo, el L más, va a ser 10 volts y el voltaje de salida mínimo van a ser los 0.3 volts que nos definieron en el enunciado, ¿ya? Luego con el valor VO igual a 5 volts, ¿ya? Entonces lo mismo, reemplazamos VO con 5 volts y vemos cuánto nos da VI. Y ahí nos da que VI es igual a 0.6734, ¿ya? Así que si el valor máximo era 0.69, aquí estamos muy cerquita a 0.67, ¿ya? Así que 20 milivolts por debajo del máximo nomás, ¿ya? Con 5 volts de entrada, o sea, de salida. Es el voltaje de entrada. Ok. Y finalmente, entonces, preguntarse cuál es la ganancia. Entonces, dado que tenemos la función de transferencia de este amplificador, podemos aplicar la derivada, ¿ya? De la función, VO sobre BI, y nos da entonces esta función menos E de, o sea, elevado a 40 por BI, dividido por el factor. Aquí lo que sale es el 40, queda 1 sobre 40, y 1 sobre 40 es como un cuarto, ¿ya? Un cuarto por 10 elevado a menos 1. ¿Ya? Y multiplicado con el otro factor que era el 10 elevado a menos 11, al final nos da 10 elevado a 9. ¿Ya? Era arriba 10 elevado a menos 9, que abajo 10 elevado a 9. Ok. Entonces esto lo evaluamos en el punto de operación que eran 5 volts, que en realidad BI es 67, o sea, 0,673, lo evaluamos ahí, y nos da entonces menos 200 veces, ¿ya? Menos 200 veces. Esa es la ganancia entonces de voltaje de este amplificador, menos 200 veces, ¿ya? Para el voltaje de entrada que aparece acá. Entonces, de nuevo, ¿qué significa que el factor, en vez de sea negativo? Significa simplemente que la señal de entrada y la de salida están desfasados en 180 grados, ¿ya? No significa nada más que eso. Recordemos que aquí las unidades son veces, ¿ya? Así que hay un desfase de 180 grados entre la entrada y la salida. Ok, ahora podemos graficar la función, ¿ya? Es algo así como que es lo que se ve acá. Entonces vemos los puntos de operación, vemos que con 10 volts
perdón, vamos acá. Con 0 volt de entrada tenemos como 10 volt a la salida. Tenemos que con 0,673 estamos en el punto de operación y nos genera entonces 5 volt de salida. Y con 0,69 entonces llegamos a los 0,3 volt de salida, ¿ya? Y la pendiente de menos 200 veces es la recta en ese punto Q, ¿ok? Y ahí terminaría entonces el ejercicio. Ahí tenemos todos los factores de este amplificador. Y ahora yo lo extendí un poco, ¿ya? Le puse un problema que es típico de sistemas electrónicos, instrumentación, preguntarse, bueno, si yo quiero ahora tener o que me garanticen una linealidad menor al 1%, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo calculo? Bueno, linealidad significa que cualquier punto de operación ya no se puede salir más del 1% del valor nominal, en este caso de ganancia. O sea, en otras palabras, si el valor nominal de ganancia en el punto de operación son 200 veces, ¿ya? Yo no me puedo salir más del 1% de 200 veces, ¿ya? ¿Cuánto es el 1% de 200? Es 2 veces, ¿ya? Así que la idea es preguntarse cuánto puedo correr este punto de operación Q con tal que la ganancia no varíe más de un 1%, ¿ya? Entonces, una variación del 1%, como dicen, es una variación sobre el valor nominal. Eso nos da que el valor de ganancia no debería moverse, o sea, debería moverse entre menos 198 y menos 202, ¿ya? Esos son las dos ganancias, ¿ya? Que van a ir cambiando porque esta función, como ven, no es lineal, ¿ya? Pero dentro de ese rango, un 1% para mí es suficiente, así que yo quiero preguntarme, bueno, ¿cuánto me puedo correr en el voltaje de entrada para que la ganancia esté en esos rangos, ya? Que es un 1% de linealidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en esta función de acá arriba, que es la donde calculé la ganancia, simplemente reemplazo el menos 200 por alguno de estos valores, ¿ya? El menos 198, y me va a dar un nuevo valor BI, ¿ya? Y luego lo reemplazo con menos 202 y me va a dar otro valor BI, ¿ya? Si hago eso, entonces me da que el BI mínimo es 0,6732, ¿ya? Y el BI máximo es 0,6737, ¿ya? Así que si se fijan, cambiamos de 3,2 a 3,7, ¿ya? O sea, 0,5 milivolt, ¿ya? O sea, 500 microvolt es el rango de voltaje de entrada, ¿ya? Que voy a tener para mantenerme en la linealidad especificada de un 1%, ¿ya? Ahí está. El delta BI entonces es 0,5 milivolt o 500 microvolt. Y eso, si ahora lo pasamos ese rango a la ganancia nominal, lo multiplicamos por 200, nos va a dar un rango de voltaje de salida de 100 milivolts, ¿ya? Así que en otras palabras, yo puedo usar este amplificador, ¿ya? Y mantener el amplificador sin distorsión. Yo arbitrariamente definí un rango de un 1% de linealidad, así que tendría que ingresar aquí un voltaje pequeñito, no más de 0,5 milivolts, ¿ya? Para que me amplifique 200 veces y voy a obtener un voltaje de salida de 100 milivolts, ¿ya? Y ese voltaje va a ser lineal. O sea, esa señal va a ser lineal, va a ser proporcional al voltaje de entrada. Si ahora yo aplico aquí en la entrada un voltaje mucho mayor, entonces ya la amplificación en los extremos de la función ya no van a ser lo mismo, la misma ganancia que en el punto de operación, ¿ya? Entonces en el punto Q va a ser 200, pero si me voy muy para abajo va a ser quizás menos 190 y muy arriba menos 210, ¿ya? Entonces como ya estoy dándole distintas ganancias a los distintos rangos de voltaje, ya mi señal necesariamente no es lineal, por lo tanto va a tener distorsión por definición. Ok, ahí sí que termina el ejercicio, ¿ya? Entonces, eso un poco también para mantener siempre a la vista el aspecto este de la linealidad de los amplificadores, ¿ya? Lamentablemente, nosotros no tenemos muchas veces la función de transferencia de un amplificador. Se puede medir, ¿eh? Ustedes pacientemente pueden ir ingresando voltajes de entrada a un amplificador y obtener la consecuencia, ¿ya? El voltaje de salida, ¿ya? Y pueden utilizar entonces cualquier elemento, ¿ya? Que tenga una pendiente para amplificar. Pueden utilizar hasta un diodo si quieren, ¿ya? Para amplificar, ¿ya? Y si quieren amplificar de forma lineal, entonces tienen que hacerse esta pregunta, bueno, si quiero mantener una linealidad de un cierto porcentaje, ¿cuál es el punto de operación y el rango de operación de ese dispositivo? ¿Ya? Lo hacen como se vio en este ejercicio. Ok, entonces algunos ejercicios para ustedes, ¿ya? Estas son tareas, derechamente voy a poner de nuevo un formulario en el aula virtual
para que ustedes ingresen solamente el resultado, el desarrollo se lo quedan para ustedes, ¿ya? Esto es básicamente estudio para la prueba, ¿ya? A ver, me aparece una consulta, profe, una consulta, vi el BI más, cómo llegó a, el BI más, cómo llegó al 0,69. A ver, vamos a la pregunta anterior, el BI más al 0,69, a la primera parte. Ya, ahí. Entonces, básicamente me dicen acá, el highlighter, que me dan ese dato, ya que el voltaje de salida es, el mínimo es 0,3 volts, ¿ya? Entonces yo simplemente reemplazo, ¿ya? Ahí el 0,3 a la salida me da 0,3 igual a 10 menos 10 elevado a menos 11 por e elevado a 40 BI, ¿ya? Así que tiro para un lado, qué sé yo, o sea, 0,3, le resto 10, me queda menos 9,7, ¿cierto? Menos 10, así que me queda más, pasa para abajo como 10 elevado a menos 11, ¿ya? Y esto es igual a elevado a 40 BI, ¿ya? ¿Qué más? Aplicamos logaritmo natural. ¿Qué nos queda? Nos queda que el logaritmo natural de esa fracción, 9,7 dividido en 10 elevado a menos 10, es igual a 40 pi, y finalmente tiramos el 40 para abajo y nos queda que 1 sobre 40, el cuarto es 0,25, 0,025, pero lo voy a dejar como 1 sobre 40 por el logaritmo de todo eso, espera, de 9 dividido 10 elevado a menos 10, menos 11. En fin, todo eso es igual a D, ¿ya? Y eso si lo evaluamos probablemente nos va a dar el voltaje que está acá. Eso. Así que esa es la forma de llegar del 0,3 al 0,60. Ok. ¿Qué más? Borramos acá. Ya. Los ejercicios. Entonces dice un amplificador. Estos ejercicios son de todo el capítulo, ya no solamente lo que vimos hoy día. Así que los primeros son referidos a la clase anterior. Un amplificador tiene una ganancia de voltaje de 100 volts por volts y una ganancia corriente de 1000 amperes por ampere. ¿Ya? Exprese la ganancia de voltaje y de corriente en decibeles y encuentre la ganancia de potencia. ¿Ya? Ese es el primer ejercicio. Después dice, un amplificador que opera desde una fuente de 15 volts proporciona una señal de onda sinusoidal de 12 volts peak to peak, ¿ya? A una carga de 1 kilo. Y toma una corriente insignificante de entrada de la fuente de la señal, ¿ya? De la fuente de señal. O sea, en el fondo la corriente de entrada del amplificador es despreciable. Dice, la corriente DC tomada por la fuente de 15 volts es de 8 miliamperes, ¿ya? Medio o efectivo, da lo mismo ya, pero en el fondo cuando quieran calcular la potencia es 15 por 8 miliamperes. ¿Cuál es la potencia disipada en el amplificador y cuál es la eficiencia del amplificador? ¿Ya? Así que en el fondo tienen que calcular, bueno, lo que ya vimos. Vimos cuánto es el voltaje entonces a la salida. A ver, acá muy bonito. No sé si viene a continuación. No, parece que no viene. Tenemos básicamente acá, tenemos aquí una resistencia. Tenemos la fuente. A ver, dice un amplificador, pero una fuente de 15 volts. Ya vamos a suponer que aquí tenemos los 15 volts positivos. Dice, una fuente de 15 volts y proporciona una señal sinusoidal de 12 volts peak to peak a una carga. Ya vamos a suponer, aquí no estoy tan seguro, pero la vamos a definir así, que es entre más 15 y menos 15 volts, ¿ya? El voltaje de alimentación, que es lo que vimos en el ejercicio anterior, o sea, en los casos anteriores. Más 15 y menos 15 volts. Una carga de 1 kilo, ¿ya? Ahí. Y toma una corriente insignificante desde la fuente, o sea, lo que está acá, ese y en realidad es 0, ¿ya? La corriente DC tomada desde la fuente
fuentes, desde la fuente de 15 volts es de 8 miliamperes. Ya, de nuevo, vamos a suponer que son aquí 8 miliamperes y acá también 8 miliamperes. ¿Ya? ¿Por qué supongo que hay uno positivo y uno negativo? Porque después me dice cuál es, porque después me dice, o sea, antes me había dicho que una onda sinusoidal de 12 volts peak to peak, ¿ya? ¿Qué significa acá? Si tomamos el osciloscopio, ya de nuevo esa rayita. Voy a borrar la rayita. Oh, oh, pen. Ya, ahí está. Entonces, dice 12 volts, peak to peak. Así que entre este y eso hay 12 volts, ¿ya? Por lo tanto, el voltaje peak es la mitad, ¿ya? Así que el voltaje ahí son 6 volts, ¿ya? Y para calcular potencia, a nosotros no nos sirve el voltaje peak, nos sirve el voltaje RMS, así que tenemos que el VORMS es igual a los 6 dividido por raíz de 2, ¿ya? Ahí tienen el voltaje, y si quieren calcular la potencia, entonces ese VORMS al cuadrado dividido por el RL, que son el kilo, ¿ya? Entonces ahí tienen la potencia de la carga. Y la potencia de las fuentes, como les digo, vamos a asumir este caso, ya que hay una fuente positiva y una fuente negativa. Entonces sería simplemente la multiplicación de los dos. Entonces P de C es igual a 15 por 8 miliamperes. Y le vamos a poner por 2, ya, porque son dos fuentes. Así que ahí ya tienen uno y el otro, y el nu entonces es o sea, el eta, perdón, es igual entonces la potencia que sale con respecto a la potencia que entra. ¿Ya? Ahí está el ejercicio. ¿Ya? Ustedes para que lo resuelvan ahí con numeritos. Ya, entonces, profesor, ¿cuál era la diferencia entre B con minúscula y I con mayúscula? Claro, esa es el tema de las mayúsculas y las minúsculas es una nomenclatura que utiliza el libro. ¿Ya? Vamos a volver acá. Acá. Entonces, se refiere a mayúsculas en general cuando es voltaje continuo o constante, ¿ya? Y minúsculas cuando es alterno, ¿ya? Entonces, en este caso sería BI, sería la parte es igual, ¿ya? Lo vamos a definir, vamos a decir, al voltaje de entrada, ¿ya? DC, ¿ya? Es la parte DC del voltaje de entrada. ¿Ya? Y tenemos B y los dos con cursiva, ¿ya? O con minúscula, ¿ya? Es igual al voltaje de entrada AC, ¿ya? Solo que en vez de utilizar el subíndice DC y AC, el libro utiliza en el fondo, usar cursiva o no, y minúscula, o usar letra mayúscula. Entonces, y la mezcla de los dos, ya si queremos hablar de una señal que tiene una parte continua, porque tiene una parte alterna también, entonces el libro hace la mezcla, pone la letra mayúscula en cursiva y el subíndice en mayúscula, así, ¿ya? Se ve que es la mezcla de los dos. Y esto significa que es el voltaje de entrada DC más AC, ¿ya? Y después con el caso de O, simplemente reemplazan las I con las O, ¿ya? O sea, aquí el índice I no hace más que decir que se refiere al voltaje de entrada. Aquí, a todo esto aquí también está la explicación gráfica, se me había olvidado mencionarlo. Tenemos entonces el amplificador, ¿ya? Que vemos acá. Y tenemos entonces que la señal de entrada ahora se descompone en dos señales. Ya la señal alterna, que es la que está arribita, que es un B cursiva con I minúscula, subíndice, y una voltaje continuo, ¿ya? Que es una B mayúscula con un subíndice mayúsculo, ¿ya? Entonces ahora las señales se descomponen en estas dos, y ahí está el voltaje B cursiva I mayúscula, que es la suma de los dos, ¿ya? Y lo mismo a la salida tenemos una señal combinada. No sé si ahí respondí la pregunta de Ignacio. Ok, así que yo lo encuentro de repente medio enredado porque se le puede olvidar, ¿ya? O sea, te pueden decir eso de ahí y de repente si uno no toma atención y más encima con la falta de resolución acá, de resolución de píxeles, digamos, no sabe de repente si es una I minúscula o es mayúscula, entonces podría darse
problemas, malos entendidos, pero yo en general en las pruebas siempre pongo el subíndice de C y AC para hacer referencia de que me interesa, por ejemplo, la polarización, ya la parte de C de la señal, o me interesa la parte alterna de la señal, o me interesan las dos. Así que yo soy un poco más explícito en las pruebas sobre qué componente de la señal es la que estamos buscando. Ya. Ok. Ya, entonces, sigamos al ejercicio. Y ahí está la parte de la potencia, ¿no es cierto? Borramos todo esto. El otro ejercicio dice 1.7, el objetivo de este ejercicio es investigar, esto ya es referido al último ejercicio que vimos, es investigar la limitación de la aproximación de pequeña señal. ¿Ya? Aproximación de pequeña señal, eso lo hemos visto, no lo hemos visto todavía, eso se va a ver más adelante ya en amplificadores transitorizados, pero es básicamente lo que vimos en el ejercicio anterior, ¿ya? Que es un amplificador que en un rango se comporta como un amplificador lineal, ¿ya? Pero si ese rango se sobrepasa, la señal de entrada es muy amplia, entonces ya la transformación no es lineal, ¿ya? Pero para efectos prácticos uno puede asumir que es lineal, entonces dice, mira, en este rango que yo asumo que es lineal, en realidad la ganancia va a ser 200, por ejemplo, el caso anterior, va a ser 200 para todos, ¿ya? No es que vaya a ser 198 en un extremo y 202 en otro extremo, no, sino que vamos a asumir que es 200. Y al asumir que es 200 para todo ese pequeño rango, ¿ya? Esa es la suposición de pequeña señal, ¿ya? O el modelo de pequeña señal. Y eso simplifica la matemática, ¿ya? Asumir que esa curva en realidad es una recta, entonces simplifica la matemática. Bueno, entonces dice, el objetivo es investigar esa limitación de esa aproximación de pequeña señal, ¿ya? Entonces considere el amplificador del ejemplo anterior, ¿ya? Con una señal positiva de entrada de 1 milivolt sobrepuesta al voltaje de polarización de C P1. Y recordemos entonces que el voltaje de polarización de C era 0. ¿Cuánto era? Vamos, acá. El punto de operación, dijimos que eran los 5 volt y BI era 0.6734, ¿ya? Ese es el punto voltaje de polarización, aquí el punto Q, ¿ya? Entonces, para ese le vamos a aplicar 1 milivolt, ¿ya? Sobre el voltaje de polarización, ¿ya? Sobre los 0.67 no sé cuánto, 34. Halle la señal correspondiente de salida para dos situaciones, te dice. A, suponga que el amplificador es lineal alrededor del punto, ¿ya? Es decir, que el valor de ganancia es el valor evaluado, las 200 veces, ¿ya? Vamos a suponer entonces que el voltaje de entrada en ese punto de operación es 1 milivolt y que la ganancia en todo el rango son 200 veces, ¿ya? Y luego B, utilice la curva característica, ¿ya? Ahora ya no vamos a suponer que es 200 para todo el rango, sino que vamos a utilizar la ecuación que nos dieron al principio, ¿ya? Para evaluar también la ganancia. Entonces, nos preguntan, haya la señal correspondiente de salida, ¿ya? O sea, haya la señal correspondiente es, por ejemplo, encontrar los valores extremos, ¿ya? Los valores de voltaje extremo, ¿ya? Con eso ya podrían decir cuál es el voltaje máximo, el voltaje mínimo, suponiendo que la ganancia es 200 para todo el rango, eso de 1 milivolt, o suponiendo que en realidad es la ecuación que nos dieron, ¿ya? Donde vimos que en ese rango no es todo el rato 200, sino que va cambiando las ganancias debido a la no linealidad de la función, ¿ya? Entonces, después dice, bueno, y ahí nos van a dar dos valores extremos, por ejemplo, ¿ya? El valor extremo de un lado va a ser, no sé, pues uno en vez de 5 volts va a ser 5.001 por darle un valor, y en el caso real va a ser en verdad 0, o sea, 5.0005, ¿ya? Por decirles, va a haber un error, ¿ya? En el caso inferior también va a haber un error. Entonces lo ideal es que cuantifiquen cuánto es ese error, ¿ya? Naturalmente el dispositivo se comporta como la ecuación, ¿ya? El caso real es el de la ecuación. Asumir que el rango es lineal es una simplificación para que la matemática sea más sencilla. Pero al estar simplificando estamos asumiendo un pequeño error. Entonces lo que nos preguntan en este ejercicio es ¿cuál es ese error? Entonces, primero asumiendo un voltaje de entrada de 1 milivolt, ¿ya? Después repetir lo mismo, pero asumiendo un voltaje de entrada de 5 milivolt y después uno de 10 milivolt, ¿ya? Entonces la idea es ver cuál es el error en el primer caso, en el segundo caso, en el tercer caso, ¿ya? Entonces pueden hacer ahí el dibujito, pueden ver el error y pueden cuantificar cuánto es el error máximo, ¿ya? Quizás el error en el semiciclo positivo sea menor que el error en el semiciclo negativo, ¿ya? Para un mismo voltaje. Aquí vamos a suponer cuando nos dicen
aplique 1 milivolt sobrepuesto al voltaje, vamos a ponerle 1 milivolt positivo, pero también le vamos a poner 1 milivolt negativo. O sea, si el punto de operación de salida, o sea, de entrada era 0.6734, le vamos a poner más 1 milivolt y menos 1 milivolt. Ya vamos a ver entonces dos voltajes de salida y vamos a ver cuál es el que se aleja más del valor nominal. ¿Ya? ¿Cuál es el valor máximo? O sea, el error máximo, creo que es. Ok. Entonces, esa es la última tarea. Yo lo que les voy a dejar en el formulario entonces es especifique cuál es el error en porcentaje. ¿Ya? Recuerden que la función de error es básicamente el error, el valor nominal. Por ejemplo, vamos a suponer que la función, no sé, el caso del BO para, ya, BO es el valor nominal. Y lo que vamos a obtener con la simplificación va a ser un BO', ¿ya? Entonces, simplemente es cuánto es el de abajo, perdón, a ver, vamos a ver. En realidad lo que me interesa saber es cuál es la variación, ¿ya? Es el delta BO sobre el BO nominal, ¿ya? Entonces, el delta BO es igual a, no sé, por cualquiera de los dos valores de BO', ¿ya? El positivo o el negativo, el que sea peor, ¿ya? Menos BO, ¿ya? Y eso sobre el valor BO, ¿ya? Así que supongamos, ya por darles un valor, que BO', el que medimos por la simplificación, nos da, no sé, pues 5,001, ¿ya? Y el BO normal eran 5 volts, ¿ya? Entonces, aquí lo que nos interesa es ese 1 milivolt sobre el valor total nominal, que eran 5. Entonces, el error es 1 en 5, 1 milivolt en 5, ¿ya? Ese es el error. ¿Ya? Entonces, en un caso les va a dar 5.001 y en el otro caso quizás 4.999, ¿ya? Uno va a ser más grande que el otro quizás, o quizás no es 999, es 998, qué sé yo. Bueno, ahí toman el más grande, ¿ya? El error más grande es el que me interesa, y ese es el que es el error que estoy buscando, ¿ya? En el caso entonces de nuevo con 1 milivolt de entrada sobre el valor de punto de operación, 5 milivolts sobre el punto de operación y 10 milivolts sobre el punto de operación. Eso, ya. ¿Cómo estamos? Bueno, se nos fue la hora, así es como uno se va atrasando finalmente. Eh, sí, sí. Bueno, a ver, esto termina a las 12:10, así que todavía nos quedan, en realidad, por lo menos 17 minutos. Como la otra clase es cortita, yo creo que vale la pena avanzar, porque si no, vamos a quedar, pues vamos a estar ahí atragantados pasando materia. Ok, no sé si hay alguna consulta hasta acá. ¿Ya? ¿No? Ok. Entonces, la cuarta parte, ¿ya? Del capítulo 1 son estos modelos de amplificadores, ¿ya? O sea, nosotros podemos ver los amplificadores de forma así bien de bajo nivel, o sea, ver qué es un transistor y que ese transistor en realidad se polariza con una función de transferencia, etcétera, así como ver realmente el funcionamiento físico del dispositivo y ver extraerle la función de transferencia, ya que puede ser una muy particular como la que vimos recién, ¿ya? Y de ahí tratar de calcular la ganancia, etcétera. O sea que en el fondo es un trabajo engorroso y que naturalmente va a cambiar de dispositivo en dispositivo. Si ponemos un transistor como amplificador, va a tener una función de referencia muy distinta a la quizás de otro dispositivo basado en otro fenómeno. Bueno, entonces, para simplificar las cosas, uno utiliza modelos de amplificadores, ¿ya? Que son mucho más sencillos y que son los que vienen después de que uno hace ¿cómo se llama? Suposiciones, ¿ya? Estas simplificaciones. Por ejemplo, en el caso anterior, en vez de nosotros considerar que es una curva con una exponencial y qué sé yo, podemos suponer simplemente que el amplificador tiene ganancia 200 o tenía ganancia 200 ya, y que lo único que te pide es que tenga un punto de operación determinado y que la ganancia en ese punto de operación es 200, ¿ya? O incluso podríamos obviar el asunto del punto de operación, ¿ya? El valor de voltaje constante que se le aplica en la entrada y simplemente referirnos a la parte alterna, ¿ya? Al amplificador como un amplificador de señales alternas. Toda la parte continua en realidad no se analiza en el modelo. Y al hacer eso,
lo que estamos haciendo es enfocarnos solamente en la parte que nos interesa, que es amplificar señales, ¿ya? Eso es lo que también vamos a hacer con los amplificadores transistorizados. Pero antes de eso, veamos los modelos que hay de amplificadores que son los que son más sencillos, ¿ya? Entonces dice, existen distintos niveles de complejidad en los amplificadores, ¿ya? Desde aquellos formados por un transistor y otros formados por hasta 20 transistores, como los amplificadores operacionales, ¿ya? Para poder usar amplificadores como parte de un sistema se requiere caracterizar y modelar su comportamiento, ya como lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces dice, un modelo permite ignorar características irrelevantes de un fenómeno. Ya, bueno, por ejemplo, la polarización del circuito anterior, que había que polarizarlo con 0,67 volts, para recién a partir de ese punto de operación aplicarle la señal de entrada que nos interesa. Ese punto Q de polarización podría no interesarnos, ¿ya? Para efectos de ver cuál es la ganancia del amplificador. Entonces podríamos dejar todo eso de la polarización de lado y simplificar el modelo y solamente tratar las partes alternas de la señal, ¿ya? Entonces esa es la gracia de los modelos. Los modelos en el fondo toman la matemática esencial y todas las cosas que son irrelevantes o que no interesan para lo que estamos analizando, se dejan fuera. Entonces, un modelo permite ignorar características irrelevantes de un fenómeno, utilizar una versión simplificada de este, ¿ya? Y predecir su comportamiento en condiciones diferentes, ¿ya? De hecho, ese es el trabajo de los ingenieros, ¿ya? Es obtener modelos de situaciones distintas, ¿ya? Y decir, bueno, este modelo simplificado me basta para esta situación, para poder diseñar, no sé, un puente, un satélite o una antena, lo que sea. ¿Ya? Este modelo es adecuado, o quizás para otra situación el modelo no es adecuado y hay que hacerlo un poco más complejo. Y así, pues, siempre buscar lo más eficiente en términos del modelo. Eh, ok, entonces vamos a partir por el que ya analizamos un poco el amplificador de voltaje, ¿ya? El modelo simplificado de un amplificador de voltaje, el que vemos acá, ¿ya? Consta de 5 partes. Tiene un voltaje de entrada, VI, que es el que vemos acá. Una impedancia de entrada, tiene una resistencia, RI, impedancia o resistencia de entrada, ya, RI. Tiene un voltaje de salida VO. Tiene una impedancia de salida RO, ¿ya? Y tiene un factor de ganancia A sub BO, ¿ya? Que es el que vemos acá. Entonces, ecuaciones, ¿ya? Bueno, antes de esto, ¿cuál es el objetivo? Es tomar la señal de entrada BI, la multiplicamos por el factor A sub BO y obtenemos un voltaje de salida BO, ¿ya? ¿Por qué tenemos resistencias ahora? Porque estas resistencias en realidad van a interactuar con las impedancias de salida, por ejemplo, del elemento que nosotros le conectemos aquí en la entrada, ¿ya? O con la impedancia de entrada del elemento que le conectemos a la salida, ¿ya? Entonces, esa interacción entre las impedancias es ya un modelo que es un poquito más real que asumir de que si yo genero aquí un voltaje, ese voltaje va a estar aquí presente independiente a la corriente que yo le pida. Ahora con este modelo ya no va a ser independiente a la corriente que yo le pida, porque si yo le pido más corriente a la salida, esta resistencia RO me va a generar una caída de voltaje. Por lo tanto, el voltaje que voy a ver, observar aquí en BO, va a ser un voltaje menor al voltaje que se está generando aquí en esta fuente de tensión controlada, ¿ya? Bueno, más detalles ahora sí en las ecuaciones. Entonces aquí tenemos un circuito ya más completo, donde teníamos el modelo, el amplificador de voltaje que vimos inicialmente, pero ahora le aplicamos, después de estos puntitos acá, a la izquierda, un voltaje de una señal, ¿ya? Puede ser un transductor, etc. Y este transductor, entonces, tiene a su vez una resistencia de salida RS. Esa resistencia puede ser la representación de la limitación de corriente que tiene ese transductor. Por ejemplo, el transductor no puede entregar más de, no sé, 1 miliamper, y eso se representa con una resistencia en serie, ¿ya? Si yo trato de sacarle más, entonces la caída de tensión en ese RS va a hacer que el voltaje que aparezca en la caída de tensión cancele al voltaje BS, por lo tanto el voltaje que yo voy a ver aquí en los terminales va a ser cero, por así decirlo, ¿ya? Entonces, en el fondo es un modelo que es un poquito más ajustado a la realidad, ¿ya? Pero sigue siendo sencillo. Luego tenemos la resistencia de entrada del amplificador, tenemos la resistencia de salida del amplificador, ¿ya? Y tenemos una carga RL, ¿ya? Entonces, desde ahora ya podemos observar que cuando se genere un voltaje aquí desde el transductor, ¿qué va a suceder? Ese voltaje va a haber estas dos resistencias, ¿ya? La propia
y la resistencia interna del amplificador, y va a generar un divisor de tensión entre estas dos resistencias. Y lo mismo va a suceder aquí a la salida. La resistencia de salida, o sea, el voltaje de salida va a haber estas dos resistencias, por lo tanto se genera un divisor de tensión, y el voltaje que vamos a ver en la carga va a ser menor al voltaje generador. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el voltaje VI que ve esta resistencia? ¿Ya? ¿Por qué es importante esta resistencia? Porque este VI es finalmente el que se multiplica por el factor A sub BO. ¿Ya? Esta A sub BO es la ganancia, ¿cómo se llama? La ganancia en vacío. ¿Ya? Esta es la ganancia que ve el voltaje a la salida, pero cuando aquí no hay ninguna carga conectada, ¿ya? Cuando el amplificador está en vacío, como se llama. ¿Ya? Entonces ese es el voltaje máximo que vamos a observar. Ese voltaje máximo con respecto al voltaje de entrada, ese cociente es el que se le llama A sub BO, o sea, la ganancia del amplificador en vacío. En fin, entonces esa ganancia se multiplica por VI, y VI es el voltaje que se observa aquí en las entradas del amplificador, si se fijan, ¿ya? En estos dos terminales, ¿ya? No es el voltaje que aparece en BS, ¿ya? Porque BS tiene una resistencia interna, ¿ya? Entonces yo no me puedo conectar al otro lado de la resistencia es inherente a la fuente de señal. Por lo tanto, yo necesariamente, o el amplificador, por dicho, va a observar el voltaje en estos dos terminales, ¿ya? No antes. Ok, entonces BI es el divisor de tensión entre estas dos resistencias, RS y RI. Por lo tanto, es BS, que es la fuente de señal, multiplicado por este divisor de tensión, ¿ya? Entre RI, aquí es donde cae la tensión, y la suma de RI más RS. Así que, bueno, ahí ya vemos que tenemos la interacción entre estas dos R, ¿ya? Una atenuación que va a multiplicar entonces, el factor va a multiplicar a veces, y ahí vamos a obtener BI, ¿ya? Divisor de tensión. Luego, el voltaje BO, por otro lado, va a ser el voltaje que genera esta fuente de tensión controlada, ¿ya? La fuente de tensión genera entonces un voltaje A sub BO por BI, ¿ya? A sub BO por BI. Y ese voltaje que se genera acá va a nuevamente tener una atenuación por el divisor de tensión entre RL y RO, ¿ya? Por lo tanto, la tensión que vamos a ver en BO va a ser RL, ¿ya? Dividido en RL más RO. Así que básicamente tenemos atenuación aquí y tenemos atenuación acá, ¿ya? Tenemos dos fuentes de atenuación. Y tenemos finalmente la ganancia del amplificador, A sub B, ¿ya? Que es la relación entre el voltaje que ve la carga, ¿ya? Con respecto al voltaje que ve el amplificador, ¿ya? Si la carga, una vez conectado y todo, ve, por ejemplo, una ganancia, o sea, un voltaje de 10 volts, y el voltaje que ve el amplificador era de 1 volt, entonces la ganancia de voltaje del amplificador, A sub B, es igual a 10, ¿ya? Porque tenemos 10 volts sobre 1 volt, son 10 veces, ¿ya? Pero ojo que esa ganancia, ¿ya? Es menor, en general, que la ganancia de voltaje en vacío, ¿ya? Porque en vacío, ¿ya? No tenemos la atenuación de RL y RO, la interacción entre estos dos, ¿ya? Así que uno puede derivar una con respecto a la otra. O sea, si nosotros tenemos la ganancia de voltaje en vacío y sabemos cuál es RO y cuál es RL, entonces podemos saber cuál es la ganancia de voltaje, ¿ya? O al revés, si tenemos la ganancia de voltaje y sabemos cuáles son las R, también podemos derivar cuál es la ganancia de voltaje en vacío, ¿ya? Con esta misma ecuación. Ok. Finalmente, la relación entre el voltaje VO de salida y el voltaje VS, ¿ya? De la fuente de señal, es entonces bueno, lo que dice el libro, ojo acá, lo que dice el libro es esto que aparece acá, ¿ya? Pero después de echarle un vistazo y mirarlo un rato, como que no tiene sentido, ¿ya? Porque aquí dice que BO sobre BS, ¿ya? Es igual a ABO, pero en realidad era medio extraño. Después de analizarlo un rato, me di cuenta que este es un error tipográfico del libro, ya de las PDF que tienen en el aula virtual, y que en realidad ese igual es un multiplicador, ¿ya? Es un signo por. Así que así se debería ver, ¿ya? Ojo ahí. Entonces dice la relación entre BO y BS, ¿ya? BO aquí a la salida y BS acá, es la ganancia, ¿ya? En vacío del amplificador A sub BO, ¿ya? Multiplicado por la atenuación RS-RI, que es la que tenemos al principio, y la atenuación RO-RL, que es la que tenemos después, ¿ya?
Así que ahí finalmente podemos ver cuánto es el voltaje a la salida con respecto al voltaje de la fuente, ¿ya? Y ahí se puede derivar entonces los respectivos voltajes. Luego podemos conectar otro amplificador en cascada a este y así uno después del otro, y podemos entonces hacer un sistema de amplificación ya propiamente tal, que es precisamente el ejercicio que aparece acá. Ok, entonces, 4 minutos para terminar la clase. Acá es, bueno, un ejemplo que en realidad tiene un desarrollo, ¿ya? Pero les explico el ejemplo, no lo vamos a ver en detalle. Entonces, básicamente tenemos tres etapas, ¿ya? Tres amplificadores. Como vimos, cada amplificador tiene una impedancia de entrada, una resistencia de entrada, RI, y una resistencia de salida, RO. Y además tiene una fuente de tensión controlada, ¿ya? Y esta fuente de tensión, entonces, toma el voltaje de entrada BI y lo multiplica por un factor de ganancia en vacío. En este caso, es el factor que multiplica al valor BI que aparece ahí, ¿ya? Entonces tenemos esta etapa, ¿ya? Impedancia de entrada 1 mega, impedancia de salida 1 kilo, ganancia vacío de 10 veces. La etapa 2 es distinta, ¿ya? Tiene impedancia de entrada 100 kilos, impedancia de salida 1 kilo y ganancia en vacío de 100 veces, ¿ya? No 10 veces, sino que 100 veces. Y la tercera etapa tiene impedancia de entrada 10 kilos, impedancia de salida 10 ohms y ganancia en vacío de una vez, ¿ya? Y tenemos una carga de 100 ohms por un lado y tenemos una impedancia de salida de la fuente que genera la señal de 100 kilos, ¿ya? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los voltajes intermedios? ¿Cuáles son las corrientes? ¿Cuáles son las ganancias? Etcétera, ¿ya? Finalmente queremos saber cuál es la ganancia de todo este sistema acá en el voltaje BL, ya aparece como BL, no como VO. BL es porque es la carga, con respecto al voltaje que yo genero en mi fuente BS, ¿ya? Ese es el ejercicio y eso es lo que se ve entonces a continuación, que lo vamos a ver en la próxima clase. Ok, entonces hasta aquí llegamos. En resumen, entonces lo que vimos, o lo que alcanzamos a ver, era que para simplificar ya los sistemas o los dispositivos electrónicos para amplificar señales, en realidad podemos utilizar modelos mucho más sencillos, como el que estamos viendo acá, que es el amplificador de voltaje, que deja el, el aparataje complejo, por ejemplo, la polarización de un circuito, etcétera, la parte no lineal, todo eso queda afuera, y nos vamos a quedar solamente con la parte lineal, y como nos quedamos con la parte lineal, entonces podemos hacer este modelito que es mucho más sencillo, donde tenemos entonces una fuente de tensión controlada, ¿ya? Que genera una tensión en base a una tensión que observa en una entrada, ¿ya? Para hacerlo más real, esa entrada va a tener una cierta resistencia de entrada, que en el fondo es la forma de decir que esa entrada va a recibir corriente, ¿ya? Si yo aplico un voltaje, por ejemplo, de 1 volt y tengo una resistencia de, no sé, ya, 1 ohm, entonces esa entrada va a consumir 1 ampere, ¿ya? Así que no es gratis, ¿ya? En el fondo de esa resistencia, lo ideal es que sea muy grande, naturalmente, ¿ya? Pero no es cero, o sea, no es infinito. Y lo mismo con la resistencia de salida, ya vamos a tener una resistencia que en el fondo nos va a generar una caída de tensión para hacer el sistema un poco más real, ¿ya? Y reflejar las caídas de tensión cuando nosotros empezamos a sacarle mucha corriente, ¿ya? Pero aún así, el modelo es bastante simple, ¿ya? Y nos permite entonces interconectar amplificadores de voltaje, ¿ya? Que podrían ser en la realidad muchísimo más complejos, pero como les decía, en realidad aquí nos vamos a quedar con la parte sencilla, ¿ya? Y así podemos calcular, por ejemplo, cuánto es la ganancia de toda una cadena de amplificadores, ¿ya? Y ver cuál es la ganancia, o sea, el voltaje a la salida con respecto al voltaje a la entrada, ¿ya? Ese es como el objetivo de estos modelos. Y este es un amplificador de voltaje donde pueden ver tiene un voltaje de entrada y tiene un voltaje de salida, pero lo que vamos a ver en la próxima clase es que también hay amplificadores de corriente donde tiene una corriente de entrada y genera una corriente de salida, o de transconductancia donde tiene una, a ver, transconductancia entonces es corriente de salida, claro, y voltaje de entrada, o transresistencia donde tiene un voltaje de salida y una corriente de entrada, ¿ya? Hay distintos, hay 4 modelos finalmente, que son todas las combinaciones de corriente y voltaje, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Así que eso, con eso terminamos, chiquillas, chiquillos, no sé si hay alguna otra consulta, y la frase típica del profesor, entonces, si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá.
Y eso, así que cuídense mucho, nos vemos el miércoles, Súper. ¿está todo bien? Eso, adiós, Profesor, nos vemos, profe, chao, gracias. nos vemos, Chao, que profe, estén bien. gracias. No hay de qué.